tendremos las fibras de Purkinje, que genera 30 latidos por minuto, pero sería muy pésima idea, bueno, sería pésimo para la vida que llegáramos hasta las fibras de Purkinje, porque no generan la energía suficiente para vivir. ¿Se le puede cambiar, por favor? Bueno, esto es lo del músculo auriculoventricular, que es delgado, y el músculo auricular, perdón, que es delgado, y el músculo ventricular, que es grueso. Y esto lo vamos a mencionar porque son importantes para lo que es el electrocardiograma. Por favor, la siguiente, Romina. Ok. El electrocardiograma tenemos tres ondas más importantes, que es la P, la onda P que está dada por la activación eléctrica auricular, y esta se da con la contracción de las aurículas por la estimulación del nodo sinusal, y se activa para despolarizarse. Después tenemos el complejo QRS, que está dado por el ventrículo al contraerse. Una vez activado esto, la activación eléctrica hace que el ventrículo se despolarice. Y la onda T está dada por la repolarización de este ventrículo. La siguiente, por favor. Entonces es lo contrario, ¿verdad? Cuando se da la onda T, vamos a tener el fenómeno de relajación muscular. Sí. Entonces, ahí estamos observando la onda P, que es un fenómeno de contracción muscular de las aurículas. Primero se despolariza la aurícula y, como habíamos dicho que era un sinsitio, se empieza a contraer la aurícula. Inyecta sangre a nuestro ventrículo. Después el ventrículo se contrae por medio del complejo QRS, pero como es tan grande el complejo QRS, tapa el fenómeno de la relajación de las aurículas. Es como cuando tenemos un vecino que coloca sus bocinas a todo volumen y a lo mejor tú estabas escuchando una canción y entonces es tan fuerte el fenómeno del vecino que tu radio que tenías ahí escuchando tu canción, ya no escuchas tu propia canción. Entonces está oculto el fenómeno de relajación de las aurículas por el complejo QRS. Y Perdón, posteriormente... Perdón, doctor. Sí. No, lo que pasa, tenemos, la onda P representa despolarización y repolarización auricular. Las dos al mismo tiempo, ¿sí? Porque recuerden que lo que sucede, si hubiera algo, tendría que aparecer en el segmento PR, si todavía hubiera otro fenómeno, ¿sí? Que modificaría entonces el PR, el segmento PR. Se dice ¿ya? Que prácticamente la primera rama ascendente de la onda P es la despolarización de la aurícula derecha. Después caería la repolarización ¿ya? A la mitad de la onda P, y la última rama estamos viendo lo que es la repolarización de la aurícula izquierda. De tal manera que si nosotros partiéramos la aurícula, ¿ya? Vemos la onda P primero ascendente, a la mitad vuelve a caer la despolarización de la aurícula y viene la repolarización que quedaría oculta en la despolarización de la aurícula izquierda. Entonces vemos despolarización auricular, la primera rama ascendente de la aurícula derecha, y repolarización de la aurícula izquierda. Ok, muchas gracias por el dato, profesor, para corregirlo. ¿Le puedes cambiar, por favor, Romina? Bueno, el potencial de membrana en reposo está dado cuando la membrana se encuentra a -90, y esto se debe gracias a la activación de la bomba sodio-potasio, que es la más importante, y a los canales de fuga de potasio. El voltaje de la membrana celular, bueno, esto es el potencial de la membrana de reposo se debe al voltaje de la membrana celular antes del potencial de acción. Por favor, ¿me puedes cambiar, Romy? Solamente ahí anotar que eso de -90 son milivolts. -90 milivolts.
¿Y por qué se encuentra negativo el interior de nuestra célula? Por las células de potasio que está adentro y de hidrógeno también influía un poquito. Pero el potasio, si tú recuerdas, es un catión, tiene cargas positivas. Es que, bueno, ¿Sí? al momento de estarse intercambiando va haciendo que se haga negativo y positivo. No le entendí muy bien a Mm, eso, pero sí. influye. El interior de nuestra célula, de todas nuestras células en nuestro cuerpo, el interior tiene que tener carga negativa. ¿Sí? ¿Por qué tenemos cargas negativas? Por la presencia de ácidos grasos, que si tú ves molecularmente, los ácidos grasos tienen cargas negativas. También por la presencia de las proteínas. Igual las proteínas tienen cargas negativas. Entonces, como predominan mucho la cantidad de proteínas y de ácidos grasos al interior de la célula, el interior siempre va a mantener cargas negativas. Lo que tú vas a encontrar es que el intercambio de iones de sodio y de potasio van a provocar un fenómeno de despolarización, donde el interior que era de predominio negativo, ahora se va a convertir de predominio positivo. Entonces, ese cambio de carga eléctrica, pues solamente se da en algunas células de nuestro cuerpo. No se puede dar en todas las células de nuestro cuerpo. Para que se dé ese fenómeno, yo necesito tener la presencia de canales iónicos. Si mi célula no tiene canales iónicos, no puede haber ese fenómeno de despolarización. Y en este caso, lo que tú estás viendo en tu imagen es un canal iónico de sodio-potasio, donde este canal iónico de sodio-potasio, como se ve en tu imagen, trabaja por medio de ATP. Entonces, cuando llega el ATP y estimula al canal, el canal se abre y libera 3 moléculas de sodio y permite la entrada de 2 moléculas de potasio. Si te das cuenta, tanto el sodio como el potasio tienen carga positiva. Ahí se ve en tu imagen muy bien. El sodio es un catión, al igual que el potasio, que también es un catión. Pero este fenómeno de la salida del sodio y la entrada del potasio va a provocar un cambio en la conducción del impulso eléctrico, lo que va a hacer que el interior, que tenía un predominio de cargas negativas, ahora se convierta en un espacio donde hay mayor cantidad de cargas Y aquí recuerden positivas. también que tenemos la ¿De acuerdo? presencia del cloro, que ese es un anión. Entonces, el cloro se está combinando, ¿verdad? Continuamente tenemos cloruro de potasio, cloruro de sodio, ¿verdad? Y se está combinando continuamente el cloro, ¿verdad? Y que tiene carga negativa. Entonces, eso también contribuye, ¿verdad? A que tengamos negatividad, ¿verdad? En el interior de la célula, porque tenemos gran cantidad de cloro que se está combinando. Y entonces ese interior tiene un promedio de menos 90 milivolts, que durante el fenómeno de despolarización, que era lo que tú estabas mencionando, va a cambiar. Y ahora vamos a tener, en vez de tener un valor de menos 90, ahora vamos a tener un valor de más 30 milivolts, que eso es lo que nos está indicando que ahora el interior cambió de carga eléctrica, cambió de una carga negativa a una carga positiva. Y a ese fenómeno es lo que vamos a llamar despolarización. Y en el caso de una célula cardíaca, se puede graficar por medio de un electrograma. Y si queremos graficarlo en todo el corazón, vamos a utilizar un electrocardiograma. Entonces, esa onda P que mencionaste hace rato es el fenómeno de despolarización. Cambió tu línea isoeléctrica hacia arriba. Te está indicando que se está
convirtiendo en positivo el medio de conducción. Toda tu aurícula ahora tiene cargas positivas y por eso se genera esa onda en forma positiva y se le denomina onda P. Después vendrán otros fenómenos, me imagino que los vas a mencionar y no quiero interrumpirte para no hacerlos bolas. No sé si el resto del grupo está entendiendo el fenómeno. Pues espero que sí, porque si usted nos lo permite, preparamos un Kahoot para ver si está poniendo atención. Perfecto, muy bien. Bueno, esto de la bomba Sodio-potasio. sodio-potasio, perdón, va a trabajar junto a un conducto de salida o fuga del potasio, que es el que se ve al lado, que son los canales de fuga de potasio, los Así cuales es. van a ayudar a que se produzca más rápido Uy, no sé por qué, espérenme, me salió me sacó de... Este otro canal que tienes a tu lado no es una bomba, ¿verdad? Porque no requiere energía para poder trabajar. Simplemente lo que necesita es un filtro selector donde detecta la presencia de iones de potasio y estos son expulsados directamente, porque el interior de nuestra célula debe de mantener siempre una cantidad adecuada de moléculas de sodio. Entonces, cuando ya entraron demasiados potasios al interior de mi célula, estos canales van expulsando el potasio que ingresó originalmente. No podemos vivir con un interior con potasio porque no es compatible con la vida. Entonces, de ahí que no todas las células tienen estos canales de bombas sodio-potasio, solamente algunas células de nuestro cuerpo, como son las del corazón, como son las del sistema nervioso, como son las de los músculos esqueléticos. Pero, por ejemplo, las células del hígado no tienen estas bombas sodio-potasio y por tal motivo no se da ese fenómeno de despolarización. ¿Me di a entender? Aquí recordemos, no sé cómo estén ahorita abordando todo esto, pero bueno, lo veo un poquito así, un poquito desordenado quizás. No sé realmente cómo lo vieron o cómo lo trabajaron, ¿no? Pero bueno, recordar que tenemos canales selectivos. Hay canales selectivos para cada uno de los electrolitos. Esos canales selectivos obviamente permiten la entrada y salida de estos iones sin necesidad, como bien lo decía el doctor, de utilizar energía como bomba. Entonces, vamos a ver que hay canales lentos y canales rápidos de cada uno de los electrolitos. De tal manera que si nosotros viéramos, mencionabas de la despolarización de la membrana, que genera un potencial de acción. El potencial de acción me da la fase 0, que es la primera. En esa fase 0, lo que sucede es que entra, obviamente, el sodio abruptamente a través de canales rápidos de sodio. ¿Sí? La luz que entra, obviamente, mete más cargas positivas y por lo tanto, tu potencial de membrana, ahora de estar en menos 90, se va a más 30, más 20, muchos autores hasta más 15 dan, pero bueno, entonces lo que sucede es que de repente y en forma abrupta entra muchas cargas positivas al interior de la célula y si tú ves un potencial de acción, medimos dos cosas. En forma vertical medimos el voltaje y en forma horizontal medimos el tiempo. Tú ves la fase 0 de menos 90 a más 30 sucede rapidísimo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque están utilizando canales rápidos de sodio. Después, estos se inactivan y quedan canales lentos. Para la fase 1 sigue saliendo, ¿verdad? El sodio, pero por canales lentos. Y, ¿verdad? Aquí vemos que empieza, ¿verdad?, a frenarse un poquito la entrada de sodio y a salir potasio, y eso hace entonces que descienda ligeramente, ¿verdad?, el potencial de acción, lo que sería la fase 1. La fase 2
entran en juego entonces los canales de calcio. Los canales de calcio, si ustedes ven, no es que el calcio exterior entre a la célula, ¿sí? Si fuera así, entonces obviamente me daría una positividad, porque el calcio, ¿verdad?, también tiene carga positiva. Sin embargo, ¿por qué creen ustedes que hay meseta? O sea, ¿por qué no se modifica prácticamente mi potencial de acción en esta fase de calcio? Se refiere al periodo refractario absoluto, que era que No, impedía. no, la fase 2 del potencial de acción. ¿No la han visto, potencial de acción? No, doctor. No. ¿No? Ah, Como tal, bueno. no, No, pero lo vamos a tocar más adelante, igual. Ajá. No Ok, sabemos bueno. si lo tenemos bien, pero ojo, Ok. con lo que dice. Vayan que pensando no. entonces por qué la fase 2 no se modifica mi potencial de acción, el valor de potencial de acción, el voltaje. Ok, entonces seguimos. A ver. La siguiente, por favor, Romy. Bueno, esto es lo que decíamos de la bomba sodio potasio. Por favor, puedes cambiarle. Vuelve a cambiarle. Esa también ya la hablamos. Y bueno, aquí es de cómo entra el calcio a la célula, que es lo que venían diciendo los profes, que es el potencial de membrana de reposo que inicia en el -90, incluso hasta más, y la línea vertical o el eje de las Y va a venir siendo el voltaje y el eje de las X el tiempo. Y bueno, el vector primo divide en 250. En la fase 0, los canales menos 60 a los menos 60 milivoltajes, creo que me ha dicho el profesor, y al activarse ingresa una cantidad alta de sodio, haciendo que se positivice la actividad de la membrana, y esto hace que vaya aumentando. Sí, ahí está mal tu imagen. En la fase 0 no entra sodio, sale sodio. ¿Sí? No está bien, ¿no? Sí, No. creo que sí era. No, porque lo que tenemos son las bombas sodio-potasio. Y esas bombas sodio-potasio, el sodio que está en el interior de tu célula, tiene que salir y ser intercambiado por moléculas de potasio. ¿Sí? Pero eso, a ver, pero eso ya es en la fase 4 del potencial de Sí, acción. profe, ajá. No, doctor, no. A ver, Romy, regresa a las de potasio, por favor. Sí, El sodio si es tú- extracelular, el sodio es extracelular. Y el potasio es intracelular. Al revés, doctor. No, El no, sí está bien, es profe. intracelular y el potasio No, es extracelular. El no. potasio se halla en mayor cantidad en el intracelular y el sodio en el extracelular. Por eso bueno, en la primera fase, la fase 0, el que entra es el sodio y sale el potasio, profe. O Sí. bueno, ajá, es que sí, yo me acuerdo que es el... ¿O quiere que busquemos otra imagen para rectificar? Yo digo que te Sí, regreses a la el sodio es extracelular y el potasio es intracelular. Sí, de hecho, todas las imágenes que buscamos aparecen justo así. Ajá, es que no recuerdo. Ya cuando lo que usted menciona que entra el potasio es en la fase 4, pero eso ya es para repolarizar Para la... repolarizar la célula. Ajá, Ok, sí, perdón, sí, estaba yo mal. Disculpe. No, hombre, no se preocupe. no se preocupe. Em, Bueno, ¿Ya acabaste la fase 0? ya, si quieres decir tú la Ok. fase 1. Después de la fase 1 es donde la célula ya se ha despolarizado por completo y comienza a repolarizarse. Y eso está dado gracias a que el potasio va a salir. Y como el potasio tiene una carga positiva, va a hacer que pues salga y vuelva a repolarizarse. Pero a ver, Y corazón, esto, tantito corazón. sí, La repolarización empieza en la fase 4, sí. no en la fase Nada 1. más. Es que va a empezar a negativizar la membrana nada más. No, pero entonces tú dijiste que se iba a repolarizar, pero no. Se empieza a repolarizar en la fase 4. Ok. Vale.
Bueno, la fase 2 o fase de meseta es donde los canales de calcio se Bueno. activan. Pensé que iba a decir. Sí, Y son canales lentos. Y dando clase. También la salida del potasio empieza a ser lenta. Y ujú. bueno, eso sería todo en la fase 2, que es la conocida como la meseta. Y ¿Y bueno, por qué se mantuvo esa meseta? Es que como son canales lentos de calcio y de potasio, como que se queda estable, Así, porque ingresa la misma cantidad que va saliendo así es. y se estanca un poquito. ok, ¿ya acabas de fase 2? Sí, es Sí, correcto. ahora sí justo. Vale, en la fase 3 tenemos bueno, tenemos que las cargas positivas va a tener que salir por los canales activados de voltaje, dejando otra vez la negativización de la membrana. Ya fase 4. Y bueno, en la fase 3, algo que faltó mencionar es que ahora sí los canales van a ser rápidos y van a permitir la salida del potasio. Ajá. Y en la fase 4, que ya es la recuperación del potencial de la membrana de reposo, va a estar dada por la bomba sodio-potasio, pero esta vez va a funcionar al revés, ya que todos los canales y todas las bombas son dependientes del Así voltaje, es. y dependiendo en qué voltaje se encuentre, reaccionan de manera reversible. Ujú. Por ejemplo, lo que estábamos hablando hace rato, que en la fase 0, que se va a positivizar, entra el sodio y se sale el potasio. Y ahora, como se quiere negativizar, va a entrar el potasio y se va a salir el Así sodio. es. El que teníamos extra, ¿verdad? Sí, Bueno, del extracelular al intracelular. nada más una aclaración. No todos los canales son dependientes de voltaje. No todos. Algunos, como los que acabas de mencionar, sí son dependientes de voltaje. Pero, por ejemplo, en nuestras células de conducción, la imagen que estamos viendo es un poco diferente. Se parece más bien a la imagen de un impulso eléctrico. Entonces, los canales que tenemos en las células de conducción, por ejemplo, el canal de sodio, aquí, en esta imagen que estamos viendo, es de una célula de trabajo, donde, si se dan cuenta, en la línea del tiempo pusieron una línea vertical completamente porque el tiempo en la que se despolariza la célula con la entrada del sodio es rapidísima, a tal grado que de esos 250 milisegundos no tardó nada para poderse despolarizar. Ahí sí necesitamos canales dependientes de voltaje. Pero en las células de conducción, como es nuestro nodo sinusal, no vamos a requerir canales de voltaje. Es también un canal de sodio dependiente de de potasio, pero es un canal lento. Y este canal lento de sodio no depende de voltaje, sino que hagan de cuenta que es como una llave que no cerró correctamente y está goteando de manera constante. Esto va a provocar que nuestra célula de conducción se despolarice muy fácilmente, porque está entrando de manera lenta el sodio. Y al estar entrando constantemente y de manera lenta, pues se despolarizan por eso muy rápidamente. De ahí que decías tú que un nodo sinusal se va a despolarizar entre 60 a 90 veces por minuto. ¿De acuerdo? A diferencia de una célula de Purkinje, que es lo que estamos viendo en la imagen, que se despolariza de manera solita 30 veces por minuto. Pero cuando yo ya me despolaricé como célula de conducción, por medio de los discos intercalares, llevo rápidamente ese exceso de sodio a la célula de trabajo y provocó la despolarización. Entonces, estas células de trabajo sí son dependientes de voltaje. Pero no todos los canales son dependientes de voltaje. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, algo que se me olvidaba mencionar en esta gráfica es que existen dos periodos llamados periodos refractorio
El primero va de la fase 0. Sí, periodo refractario absoluto Absoluto y el relativo, sí. y El periodo refractario relativo. relativo. El absoluto va de la fase 0 a la fase 3 y Al significa inicio de la fase 3. al inicio de la fase 3, perdón. Y lo que quiere decir es que aunque haya una actividad eléctrica, no se va a despolarizar la célula. Sin importar lo que pase, seguirá igual, seguirá su trayecto. Aquí habla Y en más el- de un estímulo, no tanto de actividad eléctrica. Un estímulo, por ejemplo, un extrasístole ventricular, ¿ya? Es un estímulo que no está dentro del sistema de conducción, que está por fuera, y puede generar entonces una arritmia cardíaca importante, ¿no? Entonces, el periodo refractario absoluto, ¿ya?, se define como con la incapacidad de responder a cualquier estímulo eléctrico que reciba. ¿Y esto por qué? Porque como son canales dependientes de voltaje, el canal sodio-potasio que mencionaste en la fase 0, el canal de potasio que mencionaste en la fase 1, los canales de calcio que son dependientes de voltaje, todos ellos durante este periodo refractario absoluto no pueden recibir nuevos estímulos porque sus puertas se encuentran abiertas o cerradas, dependiendo el fenómeno. Y al estar abiertas o cerradas, aunque lleguen más estímulos, no va a haber una fase 0 en ese periodo refractario absoluto extra. O no va a haber una fase 1 o no va a haber otra fase 2 extras. Por eso se llaman absolutos. Y se le va a llamar periodo refractario relativo, que es cuando inicia la fase 3 y termina en la fase 4. Si llegase a haber un nuevo estímulo, como ya hay muchas puertas de los canales que se encuentran cerrados, estos se pueden volver a abrir y generarme otro fenómeno de despolarización que no sería lo adecuado. Entonces, lo que vamos a observar generalmente es lo que se ve en tu imagen. Eso es lo más común en las células del corazón. Pero tienes razón, hay un periodo de tiempo en el que aunque yo estimule a la célula, no va a suceder nada en el absoluto. Y en la fase 3, si yo la vuelvo a estimular, sí puede generarme otra vez otro potencial de acción.